De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto. Soy Víctor Hugo Hernández y esto es De Frente, un espacio periodístico hecho por periodistas de Mega Noticias para intercambiar opiniones sobre esos temas que consideramos están en el ánimo de la opinión pública. Le invito a que en los siguientes minutos esté con nosotros y juntos construyamos una opinión en este intercambio de impresiones. Saludo con afecto a Gabriel Camacho de Mega Noticias La Paz, en ese hermoso estado que es Baja California Sur. Con el gusto de saludarte, Víctor, iniciamos el debate de frente. Así es. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Gabriel y un servidor comentaremos lo que publican dos destacados analistas el día de hoy. Por un lado, los dos, ambos en el periódico Universal. Y en un segundo tiempo hablaremos sobre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, su comparecencia y el contexto de la política en el que se desenvuelve y naturalmente el tema de la violencia en el país. Comenzamos. Hoy en su columna Historias de Reportero, Carlos Loret de Mola, bajo el título de Monólogo, señala que hay una polarización en el país impulsada por el propio presidente. Sostiene que la única voz que se escucha es la de él y que cualquiera que manifieste un desacuerdo, disidencia o oposición o crítica es calificado como enemigo del país, conservador, neoliberal o corrupto. ¿Cuál es tu opinión? Víctor, coincido con Loret de Mola, sobre todo en esta evaluación del año. En esta idea del diálogo circular, en el que el presidente ha dicho que cada mañanera pues es un diálogo de ida y vuelta. No es un diálogo, porque la opinión del presidente tiene un peso mucho mayor que el de cualquier ciudadano o periodista o funcionario público. Es la máxima tribuna, la máxima autoridad. Y sí, en la figura que tenemos de esta administración, solo se escucha una voz, tal vez la de Marcelo Ebrard, que ha sido el funcionario que más se ve, pero eso va a ser en un momento. Por lo pronto destaco otra figura también como la del monólogo. Me imagino también como la portada de Nexos, como un director de orquesta, en el que el director es Andrés Manuel López Obrador y quien son los instrumentos, los instrumentistas, vientos y demás, también es el mismo López Obrador. Es decir, él es la orquesta y él es el director de orquesta en este diálogo. Esto me ¿Bueno parece o malo? En un democrático no ayuda. ¿Bueno o malo? Te pregunto. Regular, diría yo, en un año de apenas estar implementando la tan sonada transformación. Me parece que en una implementación no puedo decir ya esto está mal o esto está bien. Es un proceso de que se está dando. Creo que de manera regular. Yo creo, Gabriel, haciéndole un poquito al abogado del diablo, que finalmente estamos ante un hombre que está tratando de imponer un proyecto tremendo en toda la extensión de la palabra y que tal vez es de la idea, no tal vez, así lo hemos visto, que está dispuesto a llevarlo hasta el final y que sabe que solo con las riendas fuertes, sosteniéndolas él, llevando la batuta, lo podrá llevar a buen fin. ¿No crees eso? Por supuesto, él en distintos arenas, en distintos análisis que se ha hecho, Andrés Manuel López Obrador se ve que es el que toma las decisiones y él es el mismo el que afronta las consecuencias independientemente de que sean buenas o sean malas. La cancelación del aeropuerto. Sí, claro, por supuesto, la cancelación del aeropuerto, la inseguridad, hemos visto, se le ha pedido 1000 veces, cambia de estrategia, esto no está funcionando y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es un monólogo, sí, en verdad que sí es un monólogo. Esto yo creo que está desgastando muchísimo la figura. Sin embargo, a pesar de lo que podemos ver nosotros, la percepción de la mayoría es que por lo menos a López Obrador no está tan desgastado como otros expresidentes. O sea, es la prueba de que finalmente tal vez las acciones, los hechos, lo que ha realizado el presidente como tal sea criticable y cuestionable, pero de que está llevando un verdadero liderazgo como ningún presidente lo había hecho, pues lo está haciendo, llevando el control de las riendas él solo. Sí, lo malo que en este liderazgo, como comentas, Víctor, pues se lleva entre las patas con calificativos como deshonestos, corruptos o conservadores a quien se le ponga enfrente. Que de algún modo está radicalizando las posiciones con su lado positivo y negativo. Negativo está dividiendo al país, positivo está aglutinando fuerzas en torno a él. Oye, pues en este sentido, también en el Universal, en estos días, Salvador García Soto analiza, a partir del comentario de la senadora Alejandra Reynoso hecho ante su comparecencia de Marcelo Ebrard, que este era un vicepresidente en la práctica, el protagonismo que ha tenido el secretario de Relaciones Exteriores y que lo convierte en este momento en el segundo político más poderoso del país. ¿Qué opinas?
Fíjate que lo compara con Luis Videgaray en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Inclusive a Luis Videgaray le decían el vice-Garay, como un vicepresidente. En su respuesta, Marcelo Ebrard salió muy fácil y esquivó la pregunta. Dijo que hay demasiado presidente como para tener un vicepresidente. Pero mira... Respuesta políticamente correcta. Sí, muy correcta. Pero fíjate, Luis Videgaray tenía un contrapeso, que era Miguel Ángel Osorio Chong. Marcelo Ebrard no tiene a nadie, está solito. En el gabinete no hay nadie más. ¿Me puedes mencionar tal vez a Claudia Sheinbaum o a Ricardo Monreal? Pero ellos están fuera del gabinete, están lejos, están alejados. Y él está construyendo solito una estructura, no quisiera decir que ya es con miras al 2024. Falta tiempo, falta muchísimo, por supuesto. Pero yo creo que sí se está enfrentando a él mismo y sobre todo al propio presidente, que me parece que ya logró acaparar los temas que al presidente no le gustan, que el presidente se siente... Yo pienso esto, que Marcelo Ebrard sigue siendo el personaje favorito del presidente. Hay que tomar en cuenta que en su momento renunció a la posible candidatura a la presidencia para dársela nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Primer punto. Segundo, el lado negativo de esto, el liderazgo de este hombre que es incuestionable y que ha tomado las batutas y las riendas de este poder después del propio presidente, puede ser también el motivo de su descalabro, porque cuando no tienes contrapesos, pues te vas por la libre y ya hemos visto cómo es muy pronto en el tiempo y en la distancia como para poder llevar un liderazgo y sostenerlo, ¿no? Fíjate que uno de estos que dices positivos de los análisis que se han hecho frente a la gran aceptación es que estos puntos negativos como la masacre de Levarón, el Culiacanazo y todo eso se han dado al inicio de la administración, y esto no ha dejado que se implante en la percepción de la gente que están mal las cosas. Ojo, también hay que decirlo, Marcelo Ebrard se ha convertido en el principal bombero de la administración federal, se ha convertido en el principal apagafuegos de las mayores crisis que ha tenido. Quizás me podrías decir, bueno, quizás el tema de seguridad, pero ahí está presente también. Está borrada del mapa la Secretaría de Gobernación, dejó de existir. Alfonso Durazo, que era también en su momento uno de los peores calificados, desapareció del mapa. Y es, insisto, Marcelo Ebrard. Yo no sé la relación que va a tener. Yo creo que el que tiene el corazón, el que está dentro del corazón de López Obrador sigue siendo por simpatías Claudia Sheinbaum. Esta relación que ha tenido, me parece que sí ahí. Y Marcelo Ebrard es como un operador político, una especie de zorro que está ahí tratando de apagar los fuegos. Yo creo que eso va a seguir siendo Marcelo Ebrard, un bombero de la 4T, pero en temas de relevancia internacional. O sale fortalecido o sale también derrumbado, porque ya sabemos que cuando mucho te acercas a la luz y permaneces mucho tiempo cerca de la luz sol, terminas quemado. Pero bueno, todavía es tiempo para eso, vamos a poder observarlo y seguirlo. A ver, vamos a otro tema que es también importante. De nueva cuenta, el llamado TEC-MEC, que es la versión que sigue al Tratado de Libre Comercio, impulsado desde los tiempos de Salinas, allá, si mal no recuerdo, en el 94, cuando comenzó, es ahora rehén de los intereses políticos en los Estados Unidos. Este tratado, que está a la espera de la ratificación de las dos cámaras en el Senado, mientras los republicanos mantengan el control, es un hecho. Pero se complica en la Cámara de Representantes luego que los demócratas, que son mayoría ahí, asusados por intereses de sindicatos, intentan meter nuevas cláusulas. ¿Qué opinas? Yo creo que estamos sobrevalorando la aprobación del TEMEC. Creo que la percepción en México que ha generado el Consejo Coordinador Empresarial, que ha generado las autoridades del gobierno federal, es muy sobrevalorado, y la urgencia de que esto tiene que ya firmarse. Me parece que esto puede generar más negativos que positivos, en el sentido de que no se firme y ya queda el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, el que está actualmente. Yo creo que esta parte se le está generando, se está sobredimensionando esta firma, que no creo que vaya más allá. Por supuesto, Víctor. No podemos sobredimensionar un tratado que es algo así de más de 300,000 millones de pesos al año y que representa la economía más importante para México en el manejo de exportaciones e importaciones, Gabriel, por un lado. Pero por el otro lado, déjame decirte algo también. Estoy de acuerdo, tenemos el salvavidas del Tratado de Libre Comercio que sigue operando, pero también esto genera incertidumbre para el próximo año porque va a detener inversiones, va a detener impulso, va a detener la posibilidad de hacer más negocios y con ello crecer, que lo estamos necesitando urgentemente.
Claro, por supuesto, pero se está sobredimensionando. ¿Por qué? Porque detrás de esta intención de firmar ya salió el gobierno de los Estados Unidos con una adenda, con algo secretito que tenía por ahí abajo y que se estaba queriendo firmar en lo oscurito, que es querer meter inspectores ya con este nuevo tratado. Entonces me parece que se infló demasiado la no firma, cuando en realidad esto va lento, se tiene que revisar paso por paso, y sobre todo si Estados Unidos quiere meter inspectores en las empresas mexicanas para revisar que las leyes laborales estén cumpliendo, pues me parece eso sí es sobredimensionado de parte de los Estados Unidos. Yo no sé si es una medida, pero también hay que ver algo. Yo estoy de acuerdo contigo en que no podemos permitir el intervencionismo ni que vengan de afuera a decirnos cómo hacer las cosas, pero también hay algo real. Se necesita mejorar mucho las relaciones laborales en nuestro propio país y garantizar la calidad del trabajo mexicano y que se respeten las leyes laborales como debe de ser. Tenemos en ese sentido un país hecho un desastre, víctima de líderes corruptos, de sindicatos con mucho poder y con trabajadores mal pagados. Pero para eso estamos nosotros mismos, para poner orden. No puede venir un inspector estadounidense a ponernos orden cuando nosotros somos los que debemos de poner orden. Pero ¿podremos poner orden nosotros mismos? Yo creo que sí se puede. Si están las leyes, están las firmas de todo esto, están los acuerdos, yo creo que sí se puede. Sin embargo, pues es difícil por el tema de la corrupción. Obviamente me parece una sobredimensión que vengan los inspectores. Yo creo que sí se puede, Víctor. Yo creo que sí se puede. Y no estoy siendo optimista, sino que son industrias que ya están caminando solas, que no se necesita tanto de la corrupción, sino que ya es algo que va caminando como una cadena productiva. A ver, quiero creer igual que tú, pero pues bueno, tengo mis reservas porque conozco a mi gente, ahora sí como decimos en el gremio, ¿no? Esto nos lleva a un escenario diferente, México ante el mundo. Esta semana el secretario de Relaciones Exteriores, lo comentábamos hace un momento, Marcelo Ebrard, compareció ante el Senado. Tuvo que explicar las complejas relaciones que tenemos con nuestros vecinos del norte. Ante la percepción de que se ha convertido en un multitodo, se dijo que tuvo que decir que solo hay un presidente de la República, pero más allá de eso es claro el desdén que el presidente tiene por los foros internacionales. Ahí está su ausencia en la cumbre del G20, en la Asamblea General de la ONU, en la Asamblea Mundial de Salud, por citar algunos foros. Nos estamos perdiendo, ¿no crees?, en el escenario de México ante el mundo. Sí, nos estamos aislando ahí, coincido con que no está ayudando mucho, sobre todo porque el mensaje que está dando López Obrador o el presidente López Obrador es que pues no le interesa, y esto como una escalerita cae a los mismos funcionarios que también pues al ver el desdén del propio presidente pues tampoco van a ir. A mí lo que me preocuparía es que bueno no va el presidente, pero que él dice que la mejor política exterior es la interior. Por supuesto que no, porque no hay política exterior. O sea, ¿cómo va a haber una política exterior si no hay? Tienes una política interior perfecta. Sí, claro, por supuesto. Él parte de la premisa de que primero arreglo la casa, primero pongo en orden los trapos sucios, todo lo que tengo, y después volteo hacia afuera. Y creo que en ese terreno está. Estoy de acuerdo, pero el mundo está girando. ¿A poco no el mundo no deja de girar porque hay una masacre aquí en un estado de la República o porque esté dando mañaneras? El mundo sigue girando y me preocupa que en esos acuerdos tan importantes en donde se dan pues las comitivas, porque no nada más es el presidente el que llega a una reunión como el G20, llegan comitivas de empresarios, llegan comitivas de los propios funcionarios, llegan comitivas para hacer acuerdos, y esto no se ha hecho. Tú hiciste una lista, el G20, la Asamblea General de la ONU, la Asamblea Nacional, la Asamblea de los Derechos Humanos, la de Salud. Oye, pues, ¿dónde están los acuerdos? ¿Qué va a pasar si hay acuerdos? Pues México no va a estar, México se va a aislar, pero sobre todo lo que más preocupa, o digamos los que saben de este tema están preocupados, es que México se está juntando con otros cuates, o los cuates que no los ve bien el mundo. Nicaragua, los feos del barrio. Venezuela, los feos del barrio, sí, por supuesto. Ahí sí me preocupa. Cuba, que ha aislado toda la vida. No. A ver, pero Gabriel, vamos por partes. Durante mucho tiempo nos juntamos con los guapos, con los bonitos del grupo, y mira cómo nos fue. Los grandes dueños de los grandes capitales, las grandes transnacionales, haciéndole caso al Banco Mundial, haciéndole caso a las instrucciones del Fondo Monetario, y mira cómo nos fue. Y ahora estamos volteando a ver hacia vecinos que son más pobres, pero en cierto sentido más honestos.
Pues entonces nos estamos queriendo vender como el guapo del barrio y en realidad nos tenemos que ver de frente y no estamos tan guapos en cuanto a nuestra propia economía global. Porque al final de cuentas, Víctor, creo que el mundo, la economía global, no podemos estar ajenas a situaciones que suceden del otro lado del planeta. Una devaluación de una moneda japonesa le pega durísimo a México, el propio el dólar en los Estados Unidos. Entonces yo creo que no podemos depender tampoco de ese aislacionismo en la que nos está llevando la política de López Obrador. No podemos sustraernos de la globalización y de la mundialización, está muy claro, pero también debemos voltear un poquito a ver lo regional, lo nuestro, nuestras fortalezas, y de ahí salir hacia afuera. Esa es la percepción que tengo. Pero bueno, vamos a cambiar de otro tema, que no se va a poder hacer nada de lo que hemos platicado si no se atiende otro tema fundamental, y espero que estés de acuerdo conmigo: la violencia en el país. Un tema que es una de las preocupaciones más sentidas, sin duda, para todos los mexicanos, es el de la inseguridad. La economía también, junto con la inseguridad, estarás de acuerdo, son el talón de Aquiles de esta administración en su primer año. Los recientes hechos de Sonora, con los Levarón en Culiacán, con Ovidio, los 23 muertos en Villa Unión, aquí en Coahuila, están generando la sensación de que estamos ante un país que está ardiendo. ¿México en llamas, te pregunto? Está en llamas, definitivamente está en llamas el país. Yo en verdad que sigo estudiando este cártel del noroeste, que siendo una escisión del cártel de los Zetas, pues se está ya posicionando en menos de 2 semanas, Víctor. En menos de 2 semanas no hemos parado de hablar de esta situación que mantiene toda esa zona del país, la zona norte, pues en verdad que encerrados en sus casas. Pero vamos poniendo las cosas en su dimensión correcta. Yo creo que sí es una exageración decir México en llamas. Son sitios muy focalizados que se han prendido, en donde ha surgido la violencia, estoy de acuerdo, de una manera desmedida, pero no son todo el país. Es cierto que hay el riesgo de que surja todo el país, y es la percepción. Desgraciadamente, esos hechos que se dan, pues acaparan la atención de la opinión pública y nos dan esa percepción equivocada. No, estoy de acuerdo que no es en todo el país, pero fue suficiente para que los Estados Unidos quiera declarar los cárteles mexicanos como terrorismo. Eso me parece, aunque diga el presidente, y tú que también lo estás viviendo allá, es una violencia excepcional. Yo creo que no, yo creo que esto se está convirtiendo ya en algo sistemático, sobre todo porque la política de seguridad no se ve, la política del gobierno federal no se ve, por ello está surgiendo el violentísimo como es el cártel del noroeste. Ahora, yo entiendo que también no le ha ayudado al presidente ese discurso de abrazo, besos, perdón y vámonos a la casa y que te regañe tu mamá. Es cierto, no es el mejor de los discursos. Sin embargo, también creo que hay que darle tiempo a toda esa estructura de seguridad, porque es enorme el problema. Entiendo que ha tenido errores, pero también hay una voluntad decidida de cambiar las cosas, y nos pidieron un año más de gracia. ¿Se lo debemos dar o no? No, por supuesto que no, Víctor. Más tiempo. ¿Cuántas personas van a morir? Estamos cerrando con más de 30,000 muertos. Más de 30,000 muertos. Otros 30 el próximo año, 60,000 muertos. Yo creo que no. Yo creo que sí, aquí sí hay que exigir ya resultados, sobre todo porque estamos cerrando. Pero ¿cómo, Gabriel? Dime cómo. Lo que se hizo en los sexenios anteriores fue un fracaso. Se utilizó fuerza contra fuerza y mira cómo nos fue. Pues te puedo decir que en Baja California Sur se le llama el milagro de Baja California Sur, porque de un mes a otro, inclusive platicaba con Andrés Villarreal de Culiacán, de un mes a otro los homicidios se redujeron casi en un 80%. La violencia ¿Qué hicieron bien? Pues ahí te va, una fórmula. Las direcciones de las policías y secretarías fueron marinos. Fue un blindaje completo, entradas y salidas de los propios estados. Y además también, obviamente nosotros estamos aislados, una coordinación completa a través de las mesas de seguridad. Obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero es un ejemplo. Lo que pasó también en Coahuila, que se dio una mayor coordinación entre policías y la misma opinión pública, la misma sociedad cerró filas y dijo no a la delincuencia, porque a pesar de ese problema de Villa Unión, Coahuila sigue siendo todavía un estado muy seguro, por suerte, y toco madera. Pues Gabriel, caray, en este apretado intercambio de opiniones estaremos o no de acuerdo, pero yo creo que quien nos sintoniza tiene el mejor punto de vista. Hemos hablado de los temas más importantes: la economía, cómo nos vemos ante el mundo ahorita en el contexto internacional, y el inevitable tema de la seguridad, sin contar también pues el perfil y la personalidad de un presidente que es polémico a más no poder, pero que ahí está pues dando la batalla. Te agradezco, Gabriel, como siempre, desde La Paz, Baja California Sur. A sus órdenes.
Y yo le agradezco a usted que nos haya acompañado en este apretado ejercicio de periodismo de frente. Soy Víctor Hugo Hernández, le deseo lo mejor.